Bueno, muy buenos días con todos. Estimado Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas de Chile, estimado Elvis, presidente pro tempore de Cosiplan. Para mí es un placer también dar la bienvenida a todos los funcionarios de países miembros y representantes del UNASUR a esta reunión del grupo técnico que tratará el tema de prevención y gestión de riesgos de desastres en las infraestructuras de integración. Déjenme decirles que para mí es un enorme placer tener a amigos con los que se ha venido trabajando este plan de trabajo del año 2016, que recientemente también actualizamos en Montevideo hace muy poco. Y es gratificante poder continuar de manera muy estrecha, trabajando en todos los aspectos que están desarrollándose en este plan de trabajo, especialmente en este tema de la gestión de riesgos de desastres que en particular para el caso peruano, y entiendo que también para otros países de la región, es tremendamente importante. Y quiero aprovechar también la ocasión para expresar nuestros mejores sentimientos a nuestra hermana República del Ecuador, que recientemente ha tenido un episodio de desastre para el cual el Estado peruano ha respaldado tremendamente, y en particular el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tenido también un trabajo de solidaridad bastante cercano a los ministerios correspondientes en el Ecuador. Dicho eso, quería también en estas palabras de bienvenida y apertura de esta sesión de trabajo, donde vamos a reflexionar sobre las enseñanzas que nos han dejado las primeras aplicaciones de la metodología de la prevención y gestión de riesgos de desastres, en particular en las infraestructuras seleccionadas del Perú y Chile. Déjenme también expresarles un poco algunas reflexiones que, a raíz de la ocurrencia reciente del fenómeno El Niño en el caso del Perú, hemos podido rescatar de cómo el Estado peruano se ha organizado para poder hacer frente al fenómeno, naturalmente, en la fase de prevención, en la fase de atención al desastre y luego en la fase continua de mitigación ya de los efectos. En particular, hemos desarrollado, por lo menos en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tanto en lo que es telecomunicaciones como en lo que es vialidad, infraestructuras viales, planes de contingencia que han resultado bastante favorables, bastante buenos, estableciendo, por ejemplo, rutas alternas en tanto existan deslizamientos que puedan obstruir carreteras, vías principales. Estos planes han funcionado bastante bien. Como reflexión nos queda también la necesidad de estrechar la colaboración con otros sectores del Estado peruano, como por ejemplo la policía, con la cual deberíamos colaborar de una manera bastante más dinámica, de modo que todos los desvíos a raíz de este tipo de desastres se puedan llevar a cabo de la manera más adecuada y poder informar también a la ciudadanía de la manera más oportuna. Esto, en el caso de las infraestructuras viales, ha sido en opinión de los técnicos que han estado a cargo del Centro de Operación de Emergencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, bastante positivo como resultado. Y en el caso de telecomunicaciones, aunque en el caso de telecomunicaciones un fenómeno El Niño no tiene necesariamente una incidencia, o no necesariamente podría tener una incidencia sustantiva, también se trabajaron en planes de contingencia con las operadoras de servicios de comunicaciones, especialmente con las operadoras de servicios de comunicaciones móviles, para establecer celdas móviles, por ejemplo, en caso que se requiera movilizar una celda de comunicación móvil en una zona donde se requiera el refuerzo de comunicaciones para gestionar un desastre o una ocurrencia específica, como un deslizamiento, una inundación que pueda cortar algún tipo de vía o que pueda aislar aparte de la ciudadanía, que requiere entonces informarse de cómo llegar a las zonas seguras o de cómo evacuar o por dónde evacuar zonas que han sido afectadas por
estos desastres. Además, también en la fase de prevención, me adelantó un poco a la fase de mitigación, pero en la fase de prevención se gestionó también una serie de reforzamientos de una importante infraestructura, sobre todo puentes, ¿no?, que resultaron ser tremendamente eficaces al momento de gestionar las avenidas, las inundaciones, las eventuales afectaciones a estas infraestructuras que son clave en la medida que unen naturalmente o que dan continuidad a las redes viales del Perú. Son unas reflexiones muy cortitas, muy breves que yo quería hacer y compartir con ustedes. Naturalmente creo que nos falta dar pasos un poco más, vamos a decir, organizados y ordenados para poder gestionar mejor los desastres naturales a los cuales se ha enfrentado el país, y seguramente también esas experiencias podrán ser compartidas en beneficio, ¿no?, de la gestión de riesgo de desastre en las infraestructuras de integración, en el caso de UNASUR y los países miembros del UNASUR. Dicho eso, entonces, les doy la bienvenida nuevamente. Les deseo también unas jornadas tremendamente productivas, creo que así va a ser. Espero que tengan una estadía magnífica en la ciudad de Lima, espero que puedan sentirse muy cómodos, sentirse como en casa, sean más que bienvenidos, considérense hermanos de esta ciudad, de este país, y continuemos entonces estrechando nuestros lazos de unión, nuestros lazos de cooperación y nuestros lazos de trabajo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias al viceministro Javier Coronado. Buenos días a todos y a todas. Saludo a Sergio, el compañero de Chile, que ha sido un baluarte importante en este tema de la gestión de riesgo, no por casualidad. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la canciller Delcy Rodríguez, y de nuestro ministro de Transporte Terrestre, y de todos los ministerios y organismos nuestros que hacen parte del COSIPLAN, en nombre de la presidencia pro tempore de UNASUR, queremos agradecer al Perú y a la Secretaría Técnica del CCT por la organización de esta importante reunión, que debo reconocer que el COSIPLAN y el Foro Técnico del IRSA tenemos ahí una capacidad organizativa muy importante que ha servido como ejemplo en UNASUR para otras instancias de ese nivel que están creadas en UNASUR. Quiero saludar especialmente la presencia de la Secretaría General de UNASUR, aquí representada por el compañero Juan Salazar, en nombre del Secretario General de UNASUR, el doctor Ernesto Samper. También informarles que nos acompaña, en el caso de la presidencia pro tempore del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre, nos acompaña el viceministro de gestión de riesgo y protección civil de Venezuela, compañero William Martínez, quien ejerce la coordinación de la presidencia pro tempore del grupo de trabajo de gestión integral de riesgo de desastre de UNASUR. Y sobre ese particular quisiera, en el marco de la salutación y el agradecimiento al viceministro por sus palabras, compartir con ustedes que nosotros, como presidencia pro tempore de UNASUR, y particularmente en el caso del COSIPLAN y del trabajo coordinado que debemos darle continuidad en el marco del importante apoyo técnico que ha venido desempeñando el IRSA en este proceso. Y en un tema tan sensible como es la gestión de riesgo, nosotros tenemos la firme intención de que en nuestra gestión, que durará hasta abril del año 2017, nosotros desarrollemos una plataforma de coordinación en el tema que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastre de todos nuestros países, en el espíritu de cooperación y colaboración que ha caracterizado el desarrollo de estos temas en UNASUR. En ese sentido, no solamente lo estamos haciendo ahora
en el marco de lo que representa este nivel de trabajo que administra y coordina la Secretaría Técnica de IRSE, sino también en otras instancias de UNASUR, como es el caso del Consejo Suramericano de Salud y es el caso del Consejo de Defensa Suramericano, quien por cierto saludo y felicito la presencia de los compañeros del Ministerio de la Defensa del Perú que están acá, porque ese es para nosotros a propósito, por cierto, de todo el reconocimiento y el trabajo coordinado que debemos tener en la región por las sensibilidades que hay en nuestros países con el tema de la prevención y gestión del riesgo de desastre. En ese contexto nosotros estamos organizando una reunión del grupo de cooperación Sur-Sur que tenemos en UNASUR, que lo que busca es darle cumplimiento a un reciente mandato que han dado los cancilleres de UNASUR, a propósito, por cierto, de la situación muy lamentable que los hermanos ecuatorianos han tenido que administrar con un importante apoyo internacional y particularmente de los países miembros de UNASUR. El compañero luego, está previsto en la agenda que el compañero William Martínez luego nos va a comentar no solamente el trabajo del grupo de gestión de riesgo de desastres, sino también la labor que el grupo ha venido coordinando y desempeñando en el apoyo al Ecuador. Recientemente, hace aproximadamente ya casi un mes, hicimos una reunión extraordinaria y urgente que junto con las autoridades ecuatorianas, el compañero William Martínez condujo y nos va a comentar un poco cuál ha sido el trabajo que se está desarrollando allí. Viene una fase importante en este apoyo a Ecuador, que es la fase de recuperación, donde nosotros estamos convencidos que la gestión integral del riesgo de desastre, en el caso de materia de lo que es la infraestructura, tendrá un aporte importante que hacer. Y les decía que nosotros estamos organizando una reunión del grupo de alto nivel de cooperación Sur-Sur, que UNASUR recientemente ha creado a finales del año pasado en la presidencia por tempore que ejerció el Uruguay hasta abril de este año. Y la idea de cumplir con un mandato que los cancilleres han manifestado a propósito del apoyo a Ecuador, que es que ese grupo pueda efectivamente y de manera coordinada con el grupo de gestión de riesgo trabajar y acordar en lo que tiene que ver con la fase de recuperación en el caso del Ecuador. Hemos conversado ya con el Ecuador, con la Cancillería ecuatoriana, y nos han pedido pues la incorporación en la agenda de este tema, y así por supuesto lo haremos. Y creemos y estamos convencidos que la coordinación de este grupo, en el caso del grupo de gestión de riesgo en materia de infraestructura, también debe tener una participación en esta reunión. Aspiramos aproximadamente en un mes estar haciendo esa reunión, poco más de un mes, allá en Quito, en la sede de UNASUR, para, entre otras cosas, además del tema de Ecuador, empezar a trabajar el proceso de coordinación que tiene que ver con la gestión integral del riesgo de desastre. De tal manera que para nosotros es un motivo de satisfacción de dar inicio a este proceso, que en UNASUR siempre lo hemos visibilizado, pero que hasta ahora, digamos, tanto por la parte de salud como por la parte de defensa como por la parte de infraestructura, se ha venido trabajando de manera sectorial. Y el grupo de alto nivel de gestión de riesgo tiene un trabajo que atender, y por esa razón hemos considerado importante la presencia del compañero viceministro de gestión de riesgo de Venezuela, quien ejerce la coordinación de esa presidencia, para empezar ese proceso de trabajo que creemos que debe ser importante, no solamente por todo el trabajo que tiene que ver con el apoyo a Ecuador en esta segunda fase de recuperación. De tal manera que agradecemos, felicitamos esta actividad y particularmente al Perú, a sus autoridades, compañero viceministro, que como bien decía él, venimos trabajando en el marco del COSIPLAN en la totalidad de los temas que el COSIPLAN es responsable, y particularmente en este tema que es muy sensible, pues dispuesto como presidencia por tempore UNASUR a colaborar y a seguir apoyando todas las iniciativas que permitan el fortalecimiento de nuestra integración y unión de Sudamérica, y particularmente en un tema
tan importante y sensible como el de la gestión de riesgo. Así que reitero mi agradecimiento y en nombre de la Presidencia por Tempore de UNASUR nos comprometemos pues de manera coordinada y con el apoyo de la Secretaría General de UNASUR a seguir trabajando y apoyando este proceso que para nosotros es importante en términos de las situaciones que la región tiene que atender en esta área. Así que muchas gracias y pues viceministro, gracias por su hospitalidad y seguramente vamos a volver a disfrutar, particularmente tenía más de 2 años que no venía al Perú, de esa excelente gastronomía peruana que siempre nos deja enganchados y encantados. Muchas gracias. Gracias, Elvis. Ahora invito al viceministro Sergio Galilea a darnos unas palabras también. Muchas gracias. Quiero naturalmente saludar a Javier Coronado y todos los representantes del gobierno del Perú y felicitarlos por la capacidad con la cual se ha organizado esta reunión en un tiempo relativamente breve y que ustedes han contribuido muy poderosamente a ese efecto. Saludar a Elvis Urbina, nuestro secretario, presidencia pro tempore de UNASUR, COSIPLAN, y en su nombre una palabra siempre de aliento, afecto y paz al querido pueblo venezolano. Quisiera decir solo 8 titulares que orienten o ayuden a ver el tema que nos convoca de los desastres. No sin antes señalar que nuestro tema son los desastres naturales, no el conjunto de los otros desastres que caracterizan también a la región o al mundo, porque vivimos sin lugar a dudas mundos y relaciones internacionales y complejidades mundiales particularmente delicadas. La primera de ellas es decir que hay una recurrencia, hay una secuencia de fenómenos naturales críticos, de emergencias, de tragedias, en ocasiones catástrofes, pero hay una secuencia. Y esa secuencia se ha hecho aún mayor por las características del cambio climático y la forma en que el cambio climático está afectando regímenes de lluvia, sequía y demás, una cantidad de otros temas. Incluso nuestros mares expresan hoy día una cantidad de fenómenos también que ayudan a la criticidad de algunas de las circunstancias que hemos enfrentado. Nuestra directora de Obras Portuarias, Antonia Bordas, tendrá la ocasión de señalar algunas temáticas en esto que quizás es menos conocido, pero es lo que está también ocurriendo en nuestras costas como parte de los fenómenos críticos y donde el cambio climático ha hecho una contribución desafortunadamente muy maciza en estas materias. De modo que hay en los últimos lustros, en los últimos 5 años, una agudización de los fenómenos de los fenómenos de desastres naturales. Siempre existe la posibilidad de que en nuestros pueblos y en nuestras culturas nosotros entendamos esto como el resultado de ciertas fatalidades inevitables. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que explicar frente a la opinión pública como autoridades, lo primero que decimos es que esta situación es sin precedentes. Las lluvias que cayeron fueron 200 milímetros de tal tiempo, como si el fenómeno fuera un fenómeno del cual no tuviéramos nosotros algún antecedente. Siempre tenemos algún antecedente. Y no es que fatalmente estas cosas tengan que ocurrir. Hoy día tenemos muchas posibilidades de actuar en las distintas fases que tienen los desastres y las catástrofes, y por tanto no hay que ver esto solo, insisto, con el síndrome de la fatalidad. También a mí me parece importante reflexionar que en general las respuestas gubernamentales son habitualmente muy insuficientes. Y yo creo que una dosis de autocrítica en todo terreno de la vida, pero particularmente en este, es siempre también importante para analizar a fondo en qué han consistido esas insuficiencias. Muchas veces hay cosas que hacemos poco, sistematizamos poco. Yo voy a dar ejemplos positivos.
hace un poco más de una década, cuando se produjo un desastre muy importante en toda la costa del estado de Vargas. No sé si, bueno, naturalmente ustedes recuerdan más vividamente. A mí me ha tocado después leer algunos libros que han sido escritos sobre la materia, que dan cuenta de una experiencia extraordinariamente interesante. Nosotros, en relación a los 17 aluviones más o menos simultáneos en 800 kilómetros con foco en la región de Atacama, también hemos intentado escribir sobre la materia. Se escribe poco y al sistematizar poco, no siempre sacamos las debidas consecuencias de nuestras insuficiencias. Las respuestas son muchas veces insuficientes desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de la ejecución misma, y bien entendido que los fenómenos de desastre natural son fenómenos que implican un tipo de acción gubernamental durante el desarrollo del desastre mismo, y hay que ir abriéndose hacia una fase reconstructiva. Ambas fases deben tener una secuencia ojalá lo más óptima posible, pero la ciudadanía está muy alerta a la capacidad que los gobiernos tienen, especialmente en la llamada fase 1, que es la fase de respuesta en la cual se salvan vidas. Y no estamos hablando para el discurso, estamos hablando en términos sumamente reales y concretos. También quiero decir que es importante que de algún modo nosotros, más o menos los expertos en esta materia, reflexionemos el tema de los desastres naturales desde el punto de vista de las respuestas sociales. ¿Cómo la ciudadanía responde a esto? Muchas veces la ciudadanía nos da ejemplos de respuesta que van mucho más allá que las capacidades o las insuficiencias gubernamentales. Hay que entender que cualquier forma de respuesta inteligente a un desastre natural supone una relación, un vínculo muy estrecho entre los entes ejecutivos del sector público, gobierno, demás, y la ciudadanía. La ciudadanía juega roles extremadamente importantes en materia de prevención y demás. Yo me alegro mucho de que vayamos a tener nosotros una reflexión en torno a ciertas metodologías del norte chileno, sur del Perú, donde estamos, Javier lo sabe muy bien, amenazados de un sismo de gran magnitud con un tsunami equivalente desde ya, como un hecho de alta probabilidad. Y en esas zonas, la capacidad de respuesta, lo que la gente sabe, cada persona sabe que tiene que hacer frente a un sismo de determinada característica, sabe en su cultura que si no se pudo mantener de pie, tiene que correr rápidamente a un lugar que esté a 20 o más metros del nivel del mar. Y eso es un factor extremadamente vital. Digo esto porque el rol de la ciudadanía es inevitable. Muchas veces el rol de los medios de comunicación u otros, que también son importantes, pudieran ser más o menos evitables, pero la ciudadanía juega un rol fundamental en salvar su propia vida. Quiero también señalar de que la experiencia nos muestra en América Latina que las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero sobre todo Fuerzas Armadas, juegan un rol extremadamente importante en esta coyuntura. Y la creciente profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas en materia de desastre ha demostrado en muchas realidades ser un factor muy importante en la respuesta asociativa que las instituciones del Estado deben dar al enfrentamiento de estas dificultades. Especialmente los temas de conectividad, comunicación, telecomunicaciones, y la no despreciable manera de tener un cierto control importante sobre el orden público, que también es una materia muy grave, por cuanto muchas veces en las zonas de desastre la desesperanza cunde, y cunden también una serie de otros fenómenos que son fenómenos tal como los grandes desastres muestran siempre lo mejor y lo peor de nuestras sociedades de modo simultáneo. Muestran esa solidaridad gigantesca de la gente y muestran al mismo tiempo escenas de pillaje, escenas de otras cosas que tienen que ver con el orden público, y el rol de la Fuerza Armada, Policía es vital. También es muy importante reflexionar que estos temas son temas fundamentales de los gobiernos regionales, de los municipios, de las entidades del Estado en la localidad o en el área donde estos fenómenos se producen. No podemos seguir dando respuestas totalmente centralizadas
de acción gubernamental, a fenómenos que son fenómenos que tienen una raigambre extremadamente importante desde el punto de vista regional y local. Por tanto, el refuerzo de los gobiernos provinciales, de los gobiernos departamentales, estaduales, en fin, de acuerdo a las características institucionales de cada uno de nuestros países es vital. También quiero decir que uno de los grandes desafíos es establecer en qué consiste el alto mando organizado cuando tú enfrentas una catástrofe. El modo en el cual hay mando, hay rol del Ejecutivo, hay rol del Ejecutivo en el territorio mismo, hay papel de Fuerzas Armadas desplegadas, movilización, pero se requiere un alto mando coordinado. Las decisiones, en el caso de catástrofe, tienen que ser decisiones en donde el tiempo es una variable clave. Y naturalmente lo que se puede hacer en materia de prevención ayuda muchísimo al despliegue inmediato de estos estados mayores, por decirlo así, de enfrentamiento a catástrofe. Del mismo modo como simultáneamente tiene que haber una suerte de alto mando coordinado para los esfuerzos de reconstrucción, que probablemente allí los roles son distintos. No hay un rol tan importante de las Fuerzas Armadas, no hay un rol tan importante de la urgencia para resolver, sino que hay un rol vital para definir proyectos, para definir programas, para buscar sinergias entre distintos sectores de la institucionalidad pública. Mis últimas palabras para decir que en COSIPLAN hemos hecho un esfuerzo por hacer que las naciones sudamericanas tengamos un diálogo fructífero y aprendamos mucho de nosotros. Y yo creo que ese punto es, yo he traído acá y he entregado a Javier, a Elvin, nuestra versión última sobre un curso que esperamos dar en primeros días de octubre, entre 10 y 21 de octubre, sobre caminos básicos, que son los caminos rurales. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en Chile en esta materia. En el Perú se ha hecho un esfuerzo extremadamente significativo, en el caso colombiano también es así. Esta será una de las oportunidades. Quisiéramos que anualmente ofrecer nuestras instalaciones ministeriales, nuestra capacidad profesional y técnica para avanzar en estas materias. Quiero decir que difícilmente podemos mejorar nuestro grado de cooperación horizontal, nuestros aprendizajes entre nosotros, las experiencias nacionales, sin el rol extremadamente vital que juega el Banco Interamericano de Desarrollo en esta materia. No podría ser de otra manera, pero el BID ha jugado un rol extremadamente importante en que podamos materializar esta misma reunión. El equipo del BID, y sobre todo el equipo BID Intal en Buenos Aires, la coordinación de la Secretaría Técnica de COSIPLAN y en general el compromiso desde el presidente Moreno hacia adelante del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido vital en esta materia. La historia de respuesta a los desastres, la historia de la manera en la cual se han recuperado muchos territorios, porque tenemos muchos casos en América Latina de desastres muy fuertes que dieron lugar después a acciones reconstructivas que generaron desarrollo en esas zonas donde tenemos desastres. Yo vengo de la más hermosa ciudad de Chile, que es Puerto Montt. La cantaron los iracundos, un grupo uruguayo muy importante. Y Puerto Montt era una muy débil ciudad de no más de 35.000 habitantes, cuando el año 1960, teniendo yo 12 años de edad, me tocó estar en el fin del mundo y volver, porque el terremoto 9,5 más importante que ha sido registrado en los tiempos modernos me tuvo como protagonista. Hoy día Puerto Montt roza los 300.000 habitantes, es claramente la capital más importante de la zona sur austral de Chile. Entonces ocurre también, yo no sé qué pasó en el estado de Vargas después de ese desastre, pero me parece que después el esfuerzo reconstructivo moviliza una cantidad muy importante de recursos y establece esto que muchas veces es muy importante dentro de los discursos: toda crisis es una oportunidad. Yo frente a esa frase digo: toda crisis es por sobre todo crisis. Con posterioridad, de acuerdo a las características del esfuerzo reconstructivo, puede convertirse en una oportunidad para esos territorios. Nosotros hemos aprendido mucho de la JICA japonesa, que nos ayuda, Japón y Chile, que tenemos
una historia sísmica muy similar y muchas veces nosotros adoptando muchas de sus metodologías hemos aprendido. A veces el Centro de Desastres de Naciones Unidas o los equipos de Naciones Unidas recorren nuestros países entregando conocimiento que también puede ser vital e importante en estas materias. Lo que yo echo de menos es que aprendamos tan poco de nosotros mismos. En la exposición de mañana yo espero disponer de 30 minutos para explicar de qué modo nosotros resistimos a 7 desastres naturales graves durante el año 2015 y permanecimos de pie. Pero esa es una experiencia que no solo queremos entregar, queremos compartir, porque con el cambio climático, como digo, con las circunstancias actuales, con la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas naturales, con una cantidad muy importante de nuestras poblaciones más pobres, que viven en situaciones, viven en áreas de riesgo evidente, etcétera, tenemos mucho que aprender entre nosotros. Que la cooperación horizontal, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, sea también otra de las conclusiones que saquemos de un evento tan importante como ese. Y viva el Perú.